Me dicen cuando se ve allá. ¿Se vio? Ya se ve. Hace rato que está grabando. Ah, dele. No se ha parado la grabación. Por favor, dele. Mari, comience a presentarnos. Leomari, ¿te fuiste? No, es que tenía el micrófono apagado. Pues. Y no salía la... sí, ya estoy buscando en los nombres de ustedes, que es que yo soy mala con los nombres. Entonces, estoy buscando la imagen de sus nombres para entonces empezar a llamarlo uno a uno. Ajá. Ahora sí, ya los tengo los nombres. Buenas noches, querido grupo. En esta noche vamos a realizar lo que es la exposición o la lluvia de ideas sobre la actividad de comprensión lectora dada por la profesora. En este grupo está conformado por Alexandro Azor, Dariel Iripré, Eugenia Mercedes Guzmán, Anarelis Mateo, Rosa María Paredes, Eufemia Plasencio y Leomari de Jesús. En esta parte iniciaremos con la idea central que tenía la autora. Por favor, inicien con el tema. Bien, ese tema me corresponde a mí, Eugenia Mercedes. El tema son las ideas clave de la autora Patricia Roa Rodríguez en su artículo de textos académicos. En su artículo, la autora destaca una serie de elementos que son esenciales en la producción de textos académicos, cuya finalidad de estos textos es transmitir conocimiento y contribuir a la producción de ideas que abren puertas a un mundo de conocimiento. Esos elementos podemos clasificarlo, el número 1 como el producto. Dice que, según la autora, la producción de textos académicos es una actividad compleja que involucra planificación, razonamiento, organización, revisión, aspectos emocionales, aspectos motivacionales, que lo caracterizan como referenciales, representativos y argumentativos, cuya finalidad son transmitir conocimiento. Otra idea que podemos señalar de la autora es la formación. Según ella, es necesario que en los niveles previos a la universidad, los estudiantes se preparen en tener conocimiento sobre la composición y estructura de los textos, que le permitan afrontar los desafíos que representa la producción de textos académicos. Otro elemento que también podemos decir que fue una de las ideas que tal vez la autora quería transmitir con ese artículo, es la organización.
dice que es necesario que el estudiante, antes de escribir textos académicos, pues tenga como una planificación antes de, que tome en cuenta cuál es el propósito del texto, cuál es su estructura, cuál es la finalidad, a qué a qué público va dirigido. Otra idea que también ella presenta en ese artículo es como la importancia de los facilitadores. El artículo dice que los docentes deben de orientar a los estudiantes de modo preciso y explícito respecto de cómo escribir. O sea, que promuevan en ello la utilización de los procesos lingüísticos y cognitivos y físicos incluidos en la escritura, o que forman parte de la escritura. Otra idea, ella también resalta en este artículo, son las metas claras. Es importante que el docente ofrezca al estudiante una variedad de temas en donde el estudiante decida en cuál profundizar. O sea, que sea un tema que él considere de su interés. También puede ser un tema propio de él, y eso haría que la escritura sea más motivada para él escribir, porque es un tema que es de él, o uno que él elija, que le den esas opciones de ellos elegir el texto que puedan escribir. Otra idea que yo entiendo también de la... ¿Sí? Perdón, pensaba que ustedes estaban diciendo algo. Otra idea es la revisión. Dice que la escritura de textos es una tarea lineal, no es una tarea lineal. O sea que tiene que haber una revisión, tiene que haber un borrón para que haya una mejora en la producción, y así que también haya subrayado, que no sea algo en donde el estudiante simplemente piensa y plasma, sino que sea algo pensado, algo reflexionado. Y nada, esas son las ideas que yo entiendo que ella resalta en ese artículo. Muchas gracias, Eugenia, por tu participación. A la orden. Ahora continuamos con la parte de análisis e interpretación, que tiene la pregunta: ¿cuál es el mensaje que pretende transmitir la autora? Por favor, la participante encargada o participante. Gracias. Hoy es un día grande para mí, de verdad que sí, porque la luz me tiene un poquito tímido, pero nada. El tema es interesante porque tiene algunas preguntas, algunas cuestionantes, algunos puntos que revisar. En esos puntos que revisar, lo primero es que pregunta cuál es el mensaje que pretende transmitir, ¿verdad? La autora. Y cuando nosotros leemos el texto, nos damos cuenta que la autora, cuando comienza, nos quiere dejar dicho que los textos académicos son complejos, pero no complejos simplemente para los alumnos, sino también para los docentes. Es decir, tanto como los estudiantes como los docentes son complejos. Entonces, al ser complejo, decía Eugenia, que tiene que haber como una parte que le vaya explicando, y al no explicarse eso, entonces el niño cuando llega a las universidades, entonces llega un poquito medio débil. Entonces es la parte central ahí, lo difícil que puede ser, y entonces muchas veces no tiene como esa parte para entonces una comprensión y poder producir texto. Entre los temas, también que no habla acá, los temas subyacentes, vemos ahí algunos que quisiera mencionar. Uno es la dificultad en la lectura y escritura académica. Eso nos presenta ahí, como también lo que es la formación docente en el lenguaje académico. Y por último, en esta parte ahí nos presenta las necesidades de estrategias pedagógicas eficaces. Cuando hay estrategia
pedagogía eficaz, entonces se aprende, se le saca provecho. Si no, entonces vamos a seguir como estamos. Propósito o intención comunicativa de la autora o del texto en sí es sensibilizar sobre los retos que implican los textos académicos y proponer una reflexión crítica sobre su enseñanza y aprendizaje. A nosotros ser crítico, analítico y ver qué se puede, pero no simplemente como muchas veces nosotros lo hacemos en el aula. Hay una pregunta interesante que dice, ¿qué puede haber motivado a la, ¿verdad?, a la autora o al articulista a escribir el texto? Cuando uno lee, se da cuenta que la preocupación por el bajo dominio de textos académicos que se encuentra en los liceos, pero también en las universidades, eso puede provocar, ¿verdad? Esa como es el punto clave que nos presenta ahí. Y habla de la necesidad de mejorar la práctica pedagógica en torno a ello. Cuando mejoramos esa parte. La última parte. Dice la última parte. Esto es una locura. ¿A quién, como cuando la autora está escribiendo, cuáles son las personas que ella piensa? ¿Cuáles son las personas que ella entiende que le tiene que llegar ese mensaje o para quiénes fueron? Cuando nosotros leemos el texto, nos damos cuenta que el docente en formación y ejercicio y también a los instructores. Los necesita y también los formadores. Así que muchas gracias y continuamos hacia adelante. Tengo la peluca más ridícula. Con ustedes. Muchas gracias, Alessandro. Darlene, Darieli, por favor, cierra el micrófono mientras tanto. Sí, mi amor. Muchas gracias. Ahora continuamos con la siguiente parte. Imposible, sin espacio. Espera, ya sé, tengo una idea. No, antes había un cuarto detrás de esta pared. Sí, pero lo cerramos para hacer fotos familiares. Con Darlene, la otra parte, era esta niña de Ana. El 4. Darielis. Sí, mi amor, estoy al 4. No, no es eso, es el micrófono, que hay un ruido y se escucha. Muchas gracias. Ahora seguimos con el siguiente tema, que es establecer conexiones, donde vamos a ver qué autores utiliza o qué referencias utiliza la autora de este tema y la relación que ella hace con sus ideas. Ese tema dije que le tocaba a Ana. Si alguien tiene algo que comentar de él, si no, entonces tendríamos que pasar a Darlene, que como lo dividimos ahí. ¿Me escucharon? Sí, vamos a seguir entonces, mientras la compañera a quien le toca ese tema entra a la sesión. Entonces seguimos con el siguiente tema, que es la comprensión de la síntesis. Vamos a ver la situación o una situación y a comentar sobre ella. Darlene. El primer día fue presencial y se dio el 27 de julio del 2025. La actividad que nos propuso la maestra consistía en varios pasos y tenía como tema los textos académicos. La facilitadora nos explicó que de primero debíamos formar el grupo de 6 a 5 personas. Luego el primer paso comenzó haciendo una lluvia de ideas sobre lo que entendíamos que eran textos académicos. Y una vez que obtuvimos las ideas claras, las redactamos.
El segundo paso consistía en crear una nube de palabras relacionada con los textos académicos. Por ello, algunos compañeros buscaron informaciones preguntándole a otra persona o a otros compañeros, ya sea de recinto, ya sea por WhatsApp o llamándolo vía teléfono. Con esas informaciones obtenidas, los conceptos más relevantes o importantes los colocamos en una nube de palabras utilizando una aplicación que la profesora nos proporcionó. El tercer paso era leer el material de expertos sobre el tema. Antes de empezar, habíamos buscado y preparado ese material para no fraccionarlo, sino leerlo completo. Mientras leíamos, íbamos resaltando las ideas importantes y buscábamos entender cuál era la idea principal y la más importante de la autora del texto. Luego, hacíamos lluvia de ideas o debate para implementar y completar el mensaje. Lo relacionábamos con la autora y con algunos autores en su texto. Durante la lectura también discutíamos según la autora. Los estudiantes que ingresaban a la universidad tienen dificultades para entender y redactar los textos académicos, ya que les falta comprensión lectora. La facilitadora nos indicó que ya estábamos en la interpretación y análisis de texto. Lamentablemente, por alguna circunstancia ajena, no pudimos terminar la actividad en ese momento. Así que la facilitadora nos pidió que la termináramos en la casa o formáramos en grupo por WhatsApp, o teniendo los debates y ideas más importantes. Cada uno hizo un resumen de lo que había entendido en el material y luego una persona se iba a encargar de unir las ideas principales o hacer un resumen. El segundo grupo, o sea, el segundo encuentro fue virtual y se dio el 31 de julio del 2025. Ahí tuvimos una clase virtual en la que realizamos una retroalimentación de la clase anterior. Luego la maestra nos explicó en la plataforma que vamos a utilizar las actividades que debíamos reforzar en ella. También volvió a explicar las actividades que íbamos a realizar y las funciones que debe tener cada uno en el grupo. Algunos de los compañeros se integraron, como Eufemia, Yelisa, quienes fueron añadidas a nuestro grupo por primera vez. Al finalizar la clase con la maestra, nuestro grupo se reunió a través de la plataforma Teams para tratar los temas relevantes a nuestra actividad. En esa reunión le explicamos a la nueva compañera en qué consistía dicha actividad y que íbamos a trabajar en grupo y los avances que habíamos realizado. Fue una sesión muy productiva con la que pudimos coordinar y aclarar dudas para seguir adelante con la tarea. Muchas gracias, Darilene. Muy bien. Seguimos con el siguiente tema, que es la evaluación del proceso, que está en varias partes, que es la extracción de la información. ¿Cuál de ustedes tiene ese tema? Eufemia está por ahí. Eufemia. Bueno, mientras Eufemia se conecta, seguimos con la siguiente parte, que es cuáles estrategias se utilizaron para la extracción de la información y si fue suficiente el tiempo. En este caso, se utilizaron varias estrategias para la recogida de la información. Entre esas estrategias están la extracción de información en tal en sí, análisis e interpretación,
se hicieron, se estableció conexiones entre las ideas, luego también se hizo comprensión y síntesis sobre ella y por último se realizó una evaluación del proceso. ¿Cómo se hizo cada una de ellas? Bueno, en la extracción de información se empezaron a buscar las ideas principales que tenía el autor, ya previamente hecho en la primera parte de este video. Luego se hizo la interpretación y análisis cuando se buscaba comprender cuál era el mensaje y el propósito de la autora y así poder identificar a cuál público estaba dirigido. Luego se establecieron las conexiones cuando se identifican a los demás autores que se utilizaron para sustentar este artículo, estas ideas que establecía la autora. Y también se relacionó las ideas de la autora junto con las ideas de esos autores que se sirvieron de referencia. Está también la comprensión y la síntesis, que esta se debía hacer cuando exponiendo una situación hipotética y entonces pedir al estudiante o al alumno que haga un resumen de este artículo y luego realizar diversas actividades relacionadas a esa situación hipotética. Luego se realizó lo que es la evaluación de todo el proceso de esta actividad, que es donde se reflexiona sobre las estrategias que se utilizaron para hacer esta actividad que ya anteriormente mencionamos. La siguiente pregunta trataba sobre si el tiempo que se utilizó para realizar estas actividades era suficiente. Claro que sí, el tiempo fue suficiente. Cada uno de los pasos estaba establecido cuánto tiempo iba a durar cada actividad. Como mencionamos en la relatoría, por algunas situaciones ajenas a la voluntad de todos nosotros, se extendió el tiempo, lo cual permitió que fuera más adecuado, tuviéramos mucho más tiempo para realizar las actividades. Ahora seguimos con la siguiente parte que trata sobre qué aprendemos sobre la nube de palabras. Esta actividad o estrategia es muy importante para nosotros y que aprendamos a utilizarla, pues en ella aprendemos muchas cosas. ¿Qué? Bueno, lo primero es que ella plantea tiene 6 puntos de lo que nosotros podemos aprovechar para que haya comprensión lectora. Por ejemplo, el primero destaca las palabras principales en letra grande. Eso lo vimos en el ejemplo de la nube de ideas que realizamos como grupo. Estas letras grandes hacen que el lector pueda identificar los puntos importantes o de manera más rápida las ideas clave del texto que va a leer. Segundo, permite enganchar al lector y que pueda acceder a los conocimientos previos que él tiene sobre el tema. Y no solo eso, también permite que el que va a leer pueda asimilar más fácil el texto, a pesar de que quizás sea científico, sea un texto un poco complicado, pero con la nube de palabras
al ver tantas palabras, puede relacionarlo y engancharse a esa lectura. También está el tercer paso, que ayuda al lector con el vocabulario. Esto hace que él se relacione con palabras y conceptos que quizás no conocía y lo ayude a él a investigar de qué trata, cuál es esa palabra, e inmediatamente inicia la lectura y encuentra la palabra, ya tiene más sentido para él de qué trata y el contexto de esa palabra. También es en el cuarto paso tenemos que la nube de idea puede ayudar o permite al lector revisar los puntos más importantes del texto, pues lo va a ayudar a poder consolidar lo que él ha aprendido y entonces recordar la información más rápidamente. Además, con la nube de palabra, él puede hacer un resumen visual de lo que es el texto. Quinto, está que esta actividad puede hacer un análisis de la estructura del texto. Con esta nube de palabras, el lector puede inferir la estructura y el énfasis que el autor le da al texto, al concepto también. Por ejemplo, como mencionamos en el primer punto, en el primer paso, mientras más grande es la palabra, entonces eso le va a indicar al lector que el texto se basa exactamente en eso. Por ejemplo, si estamos hablando de comprensión lectora, y el texto se basa en la comprensión lectora, las palabras más grandes serían comprensión y lectura. Entonces, eso le da una idea al lector de que lo que va a leer se basa o trata de lectura y comprensión. En resumen, esta actividad de nube de palabras es un método muy eficaz y dinámico para mejorar la comprensión lectora, ya que promueve la identificación de palabras claves, la idea, las actividades y estimula al conocimiento previo, amplía su vocabulario, los ayuda a hacer una síntesis visual de la información. Así que es una herramienta esencial que se puede utilizar y es muy útil para poder comprender textos complejos o largos. Seguimos con la siguiente parte, que es un breve resumen de lo que es la parte final de esta socialización que estamos haciendo hoy. ¿Quién es que le toca? Bien, durante a Rosa, aquí estoy. Durante este encuentro que tuvimos en esta noche, estuvimos analizando lo que fue los textos académicos, los cuales son un reto para estudiantes como para los docentes, de Patricia Roa. Estudio compañero sobre el texto académico, que es un tipo de texto, el cual es utilizado en contexto educativo y también investigativo. ¿Cuál es la función? Es comunicar conocimientos de manera rigurosa y objetiva. Se caracteriza por su estructura también, con el propósito de contribuir al conocimiento en una disciplina específica. ¿Cuál es su finalidad? De investigación y hallazgo. También estuvimos hablando sobre la nube de palabras, cuál es su importancia, cómo deben de ir las palabras, las cuales se resaltan para una mayor, para que las personas puedan entenderla mejor. Busca desarrollar competencias en los estudiantes
el texto académico también busca eso y es un reto porque a veces los niños tienen muchas lagunas en cuanto a esto porque no se buscaron las estrategias correspondientes para desarrollar. Cada niño trabajen con un tipo de texto, debemos dejarle que venga del interés del niño, no solamente nosotros darle uno, sino que sean variados para que ellos mismos, a partir de sus intereses, entonces estén buscando y ellos puedan escribir de una forma natural, ya porque partió de lo que a ellos les gustaba. Este texto también busca desarrollar la criticidad en el estudiante, porque ellos en esto van a tener su imaginación un poco más abierta, van a desarrollar aún más lo que son las competencias y también uno de los objetivos es porque es crucial para el aprendizaje y la comunicación efectiva en el ámbito educativo. También permite a los estudiantes desarrollar lo que son las habilidades de pensamiento, construir argumentos sólidos y expresar ideas de manera clara, que es fundamental para lo que es la divulgación y validación del conocimiento científico. Se estuvieron hablando de lo que son las estrategias, la cual tiene que ver con lo que es el análisis de interpretación, también lo que son las conexiones, también la síntesis. Y podemos decir que el texto académico es de vital importancia y es bueno que conozcamos cómo se puede desarrollar de una manera efectiva y bien para nosotros docentes. ¿Es cuánto? Excelente, excelente. Creo que aprendimos algo. Creo que de eso le sacamos un buen provecho a ese artículo. Y gracias, ¿verdad?, por participar. Ya hay que ir, ¿verdad?, cerrando porque la luz me fue otra vez. Hoy el día de la luz. Bendita la luz. Somos Gracias, dos. A mí se me fue la luz, el internet y todo. yo tuve que venir de un lado para otro también, por el internet. Ay, Eso sí. solo en RD. Bye. Solo aquí. Pues nada, bye, bye, bye. Nos vemos entonces mañana temprano. Bye, bye. Bye, bye.